¿Qué pensarían si les dijera que la historia de un Salvador divino, nacido de un dios y una mortal, que es asesinado de forma brutal y luego resucita, es miles de años más antigua de lo que siempre nos han contado? Bueno, hoy vamos a desenterrar esa conexión, esa historia secreta entre dos figuras que, aunque separadas por siglos, compitieron, literalmente, por el mismo trono divino. Para entender esto, aquí tenemos nuestro mapa del tesoro. Vamos a seguir las huellas de un Dios casi olvidado que, sin saberlo, moldeó la historia de otro. Rastrearemos este arquetipo desde sus mismísimas raíces en la Edad del Bronce hasta su forma final en una de las fes más grandes del mundo. Nuestro viaje, entonces, tiene que empezar mucho, pero mucho antes de que se escribieran los evangelios. Nos vamos a sumergir en un mundo donde la idea de un Dios que tiene que sufrir, que tiene que morir para salvar, ya era la base de todo. Esta es la pregunta central del cristianismo, ¿verdad? Pero la respuesta es mucho, mucho más antigua de lo que la mayoría se imagina. De hecho, la respuesta está grabada en tablillas de arcilla de la Edad del Bronce. Es el nombre de un dios cuyo culto se extendió por todo el mundo antiguo como la pólvora. Y su nombre era Dionisio. Miren bien esta línea de tiempo. El culto a Dionisio ya existía más de 1000 años antes de Cristo. Esto, hay que entenderlo, no es una simple coincidencia, es la creación de un patrón cultural profundísimo que básicamente preparó el terreno para todo lo que vendría después. La historia original es la de Sagreo, el primer Dionisio, un niño divino que es, literalmente, despedazado, pero su corazón se salva para que pueda renacer. Justo aquí, en este mito que es a la vez brutal y esperanzador, nace el molde del Salvador, un Dios que necesita ser destruido para poder salvar. Y la prueba, como siempre, está en el lenguaje. En la tragedia griega, el rey que se opone a Dionisio se llama Penteo. ¿Y qué significa Penteo? El hombre del sufrimiento, o sea, es un reflejo del propio Dios. El sufrimiento no era algo solo de los humanos, era una experiencia divina, y esto mucho antes de que se hablara del varón de dolores. Ahora, demos un salto en el tiempo. Vámonos a los primeros siglos de nuestra era, justo cuando estas dos figuras divinas entraron en una rivalidad directa por los corazones y las mentes de todo el Imperio Romano. A ver, pensemos. Entrada triunfal en un burro. Resurrección de los muertos. Bajar al inframundo y volver. Incluso convertir el agua en vino. Para la gente de esa época que conocía perfectamente ambas historias, esto no era una simple similitud. Era una competencia clarísima por el título del verdadero Hijo de Dios. Y entonces llega esta frase. En un mundo donde Dionisio era, sin discusión, el dios de la vid, esta declaración era un desafío directo. Era una manera audaz, casi provocadora, de decir, el Dios antiguo ya fue. El verdadero poder sobre el vino y por lo tanto sobre la vida, ahora me pertenece a mí. Pero la conexión es todavía más profunda. No se queda en los milagros, no, se infiltra en el esqueleto mismo de la historia, en la estructura que define la vida y el propósito de nuestro héroe. El Evangelio de Juan no solo se parece a una tragedia griega, es que parece seguir el guión de las Bacantes de Eurípides. Un Dios llega en forma humana, la autoridad lo rechaza, pero al final triunfa. Los expertos lo llaman mímesis crítica. Es como tomar una historia que todo mundo conoce y superarla, creando un héroe todavía más grande. Hay que entender que, para la gente del mundo antiguo, las fronteras entre religiones eran muy borrosas. Los nombres y los rituales se parecían tanto que la confusión y, claro, la fusión eran casi inevitables. Y ojo, no somos los primeros en darnos cuenta de esto. Hace 2000 años, el mismísimo historiador Plutarco observó los rituales judíos y dijo, esto es en esencia una forma de adoración a Dionisio. Para un romano culto, las similitudes saltaban a la vista. Aquí los nombres son la clave de todo. Escuchen con atención. Dionisio, en Frigia era Sabacio. El dios hebreo era Yahvé Sabaoth. Los oráculos incluso llamaban a Baco Yahvó. Para un oído romano, la diferencia era mínima, y la confusión, pues, era total. La pregunta era obvia. ¿Estaban adorando al mismo Dios con nombres diferentes?
Y la prueba más visual de esta fusión es este gesto. La mano de bendición de Cristo, que es tan icónica en el arte cristiano, es una copia directa de la mano de Sabacio. Así, un símbolo pagano se convirtió en el sello visual de la bendición cristiana. Pero quizás la conexión más profunda y, sí, controvertida de todas, la encontramos en el corazón mismo del ritual cristiano, la Eucaristía. Para entenderlo, tenemos que irnos a Corinto, un verdadero crisol de culturas. Los nuevos conversos al cristianismo no llegaban con las manos vacías, traían sus propios rituales, incluyendo el uso de los fármaca. Y esta palabra griega no solo significa medicina, sino también sustancias psicoactivas que se usaban para inducir un estado de éxtasis divino, conocido como manía. Lo que la evidencia sugiere es que la Eucaristía primitiva pudo haber sido muy diferente a como la conocemos hoy. Al integrar sus fármaca en el pan y el vino, los primeros cristianos no estaban solo recordando a su Dios, buscaban experimentarlo directamente, sentir la manía divina en sus propios cuerpos. La comunión era una experiencia enteogénica. Y lo más increíble es que los primeros líderes de la Iglesia lo sabían. Vieron estos mismos paralelismos en los misterios de Mitra, por ejemplo, pero su explicación fue simple. Eran plagios diabólicos, una manera muy astuta de admitir la similitud, pero desacreditando al rival al mismo tiempo. Y así llegamos al final, a la culminación de toda esta mezcla, donde el cristianismo absorbe la imagen más poderosa que existía del héroe triunfante en el mundo antiguo. La imagen del héroe a caballo que vence al mal, como un San Jorge matando al dragón, no es una invención cristiana ni mucho menos. Es una imagen ancestral de Sabacio, el jinete divino que trae orden al caos, un arquetipo de victoria total que resonaba por todo el imperio. Y así, en la visión final, la más apocalíptica del cristianismo, Cristo aparece como este jinete divino. Pero no solo eso, pisa el lagar, el acto más dionisíaco que puede existir. El cristianismo no solo tomó prestado el nacimiento y los milagros del Dios de la vid, sino que también absorbió su apoteosis final y violenta. Entonces, la pregunta final no es sobre qué historia es verdadera y cuál es falsa. Se trata más bien de cómo las grandes ideas humanas nunca mueren, simplemente se transforman. El arquetipo del Dios que sufre, muere y vence es tan poderoso que quizás no le pertenece a una sola fe, sino a la humanidad misma.